Ministrando Sanidad Interior en Consejería. Primera sesión. Con nosotros la hermana Peggy Cooper de Vilorio. Bienvenidos. En esta sesión vamos a estar aprendiendo acerca de cómo ministrar sanidad interior dentro del área de consejería. Sanidad interior tiene que ver con la persona y su pasado. Creemos que sanidad interior es algo que Dios tiene para su iglesia hoy. Su propósito es sanar su cuerpo para que puedan llegar a ser personas íntegros, sanos dentro del cuerpo de Cristo. Lo basamos en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 61, una palabra profética acerca de Jesucristo dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. La persona que ha recibido heridas y ha tenido experiencias traumáticas tiene un corazón quebrantado. Y el propósito de sanidad interior es que esta persona reciba sanidad en su alma, sanidad en el área de sus emociones, sanidad adentro, a donde una medicina natural no puede penetrar, donde solo la presencia misma de Jesucristo puede traer sanidad, donde solo la sangre de Jesucristo puede llegar y traer renovación, alegría, gozo, sanidad a la persona. Las personas que han recibido experiencias traumáticas y han sufrido heridas en su vida están atadas por estas experiencias. Ellos son personas que a diario viven con temores profundos, temor a ser rechazado, temor a enfrentarse a la vida, sentimientos de inferioridad grandísimo, no sabiendo cómo vivir con esas experiencias de su pasado, qué hacer con ellos. Y el propósito de Dios es que estas experiencias sean sanados para que ellos puedan ser liberados de este cautiverio, sanos, viviendo en integridad delante del Señor, viviendo en victoria. En nuestra sesión anterior hablábamos acerca de cómo ministrar arrepentimiento. Ahora bien, no todos nuestros aconsejados necesitan ser ministrados de sanidad interior. Sin embargo, yo diría que una gran mayoría en una área u otra de su vida han experimentado algún tipo de quebranto en su corazón, algún tipo de trauma, algún tipo de herida o rechazo, y estas personas si siguen adelante sin ser ministrados, serán afectados por esas experiencias, no podrán llegar a la plenitud de vida en Cristo. Por lo tanto, yo sugiero que los consejeros estén pendientes, que estén discerniendo las necesidades de sus aconsejados para ver si de veras necesita ministración de sanidad interior. Después de haber ministrado el área de arrepentimiento, como enseñamos en nuestras sesiones anteriores, y antes de comenzar con el área de sanidad interior, yo creo que es bastante importante que el consejero toma tiempo para analizar con su aconsejado cómo fueron los resultados de la administración anterior, cómo está caminando ahora ya en victoria en estas áreas de las cuales se arrepintió y en las cuales necesita trabajar
con nuevos patrones de comportamiento. Entonces es bueno darle una revisadita a esto y luego entonces comenzar con el área de sanidad interior si el consejero siente que esto es bueno y es necesario. Ahora bien, en las sesiones anteriores, aun cuando se estaba hablando de la necesidad de arrepentimiento y cuando el aconsejado compartía algunos asuntos de su vida y algunas situaciones de su pasado, ya el consejero tiene una idea de quizás algunas cosas donde esta persona necesita ser ministrado de sanidad interior. Sin embargo, es bueno que el consejero tome tiempo, ya comenzando en el área de sanidad interior, para indagar, para hacer preguntas importantes a su aconsejado y tratar de conseguir la información más completa acerca de su pasado, porque podríamos orar por ciertas cosas en la vida de nuestro aconsejado, ministrar sanidad interior. Sin embargo, si no ministramos todo lo que no se ministró, va a ser una necesidad pendiente. Y también si la persona no ha sido totalmente honesto, esas necesidades van a quedar allí pendientes. Han habido situaciones en que tal vez el aconsejado vino y confesó parte de las situaciones traumáticas en su pasado, pero porque algunas cosas de estas son muy penosas, dan vergüenza, la persona ha temido compartir todo y de repente ha pasado tiempo y el aconsejado siente: bueno, yo ya fui orado por sanidad interior, pero todavía hay cosas que me molestan, y es simplemente porque no ha podido ser totalmente o no ha querido ser totalmente honesto. Por eso tratamos de no hacer una labor solo superficial, sino indagar profundamente en la vida de la persona. Como consejeros no nos interesa conocer estos detalles, porque muchos son sucios, muchos son penosos, no nos hacen ningún bien. Pero si vamos a ser buenos consejeros, es importante en los casos de consejería entrar a la vida de la persona y de veras sacar las cosas que están ahí para que Dios puede tocar estas áreas en la vida de la persona y la persona ya dejar eso totalmente en su pasado, caminando en una manera diferente con el Señor. Entonces el consejero se ocuparía como siguiente paso en sentarse con su aconsejado y comenzar a recopilar información. Yo creo, hermanos, que es importante que como consejeros y como hemos estudiado en sesiones anteriores, debemos de saber hacer las preguntas apropiadas y debemos de hacer estas preguntas con amor, con mucho tacto y sabiduría en el Señor. Entonces vamos a comenzar a indagar sobre el pasado de esta persona, tal vez con una pregunta muy, muy sencilla. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo fue su vida familiar. ¿Qué es lo primero que usted recuerda cuando era una niña o cuando era un niño? Cuénteme cómo fue su relación con su papá, cómo fue su relación con su mamá, cuáles son las cosas que usted recuerda de cuando era un niño. Muchas personas han tomado estas experiencias de su pasado y lo han metido en su subconsciente porque algunas de estas cosas dolieron y no han querido vivir con ellos ahí pendiente. Consecuentemente lo han reprimido dentro de su ser. Estas cosas han sido suprimidas adentro de ellos y nosotros vamos a tener que sacarlos. Porque han dolido alguna de estas experiencias, las personas a veces no les cuesta hablar de eso, no quieren sacar esto porque es como volver a vivir aquel dolor, pero esto es necesario. Por otro lado, muchas veces las personas no quieren o temen admitir de veras cosas que pasaron con sus padres, porque ellos sienten que si hablan mal de lo que pasó,
el consejero va a entender que ellos desprecian a sus padres o tienen una imagen negativa y ellos quieren dar a entender que ellos quieren a sus padres. Entonces no quieren decir de veras mi papá me maltrataba o mi mamá me gritaba, o hay veces que me encerraba en un cuarto oscuro, o hubieron ocasiones en que tapó mi cabeza y me metió abajo de la cama, o me daba golpes en la cabeza, me jalaba de las orejas. Déjeme decir estas cosas porque piensa que esto va a hacer hablar mal de mamá. Entonces es bien importante que el consejero ayude a su aconsejado a entender que no es que estamos hablando mal de sus padres, simplemente estamos sacando las cosas que pasaron, las experiencias, porque solo así vamos a poder traer estas cosas delante de Dios, y también solo así, solo reconociendo de veras las experiencias negativas que pasaron en el pasado, podremos perdonar a las personas que nos hicieron daño. La necesidad de sanidad interior se manifiesta en las personas que entonces han estado viviendo o han vivido en su pasado experiencias traumáticas, dolor, sufrimiento, heridas, rechazo o traumas en su infancia, en su niñez, en su adolescencia o aún en su vida adulta. El consejero necesita discernir, necesita la sabiduría de Dios, porque muchas de estas personas quieren también decir una verdad parcial, o muchas veces, hermanos, ellos dicen mentiras. Entonces nosotros debemos de permitir que el Espíritu de Dios esté ahí con nosotros como consejeros, mostrando si lo que está viniendo es una verdad total, es verdad parcial o es una mentira. Para algunas personas hemos encontrado, para algunos aconsejados, es más fácil poner las cosas de su pasado en papel con un lápiz. Es más fácil para ellos escribir de estas experiencias del pasado. El dolor de contar esto viene a ser algo que ellos resisten confrontarse con esto. Entonces, como consejeros, nosotros tal vez podemos ayudarles pidiendo que ellos escriban estas experiencias en papel. Después de tener una cita donde nosotros tratamos de recopilar la información total acerca de las experiencias traumáticas en la vida de esta persona, nosotros podemos dejar a esta persona ciertas tareas que nos va a ayudar para nuestra siguiente cita, o si la persona de veras está dispuesto a aún tomar tiempo, tenemos que tomar en cuenta que a veces nuestras citas de consejería son de tiempo limitado, ¿verdad? No pasamos horas allí en consejería, sino limitamos nuestro tiempo a 1 hora, y en 1 hora se puede hablar de solo acerca de cierta cantidad de cosas. Consecuentemente, las tareas son bastante importantes, tanto en el área de arrepentimiento, liberación, como en sanidad interior. Entonces, el aconsejado puede ir a su casa, sentarse delante de Dios y con honestidad escribir en papel. Para esto es importante que el consejero explique a su aconsejado lo que necesita. No podemos pensar que ellos solamente van a saber cómo hacer esto, que automáticamente ya te entendieron. Entonces el consejero necesita de veras explicar a su aconsejado lo que quiere. Yo lo que quiero que me traigas para nuestra próxima sesión es que tomes tiempo y escribes. Que yo entiendo, hermano, que esto te va a causar recuerdos dolorosos.
Pero para poder traer estas cosas delante de Dios y para que Él pueda sanar tu vida, va a ser bien importante que tú seas totalmente honesto delante del Señor. Como verán, la confesión de estas experiencias del pasado, como son importantes para arrepentimiento, también lo son para sanidad interior, porque la persona va a necesitar confesar delante del Señor las cosas que pasaron. Algunas de estas cosas involucran pecado y también van a necesitar llegar al entendimiento de que para que estas cosas para que ellos puedan ser liberados, estas cosas necesitan perdonar, y esto involucra confesión de sus labios. Entonces vamos a explicar a nuestro aconsejado lo que queremos en papel. Queremos que yo quiero que me traigas toda una información escrita de cada experiencia en la cual usted siente que en su corazón hubo dolor, hubieron heridas, cosas que le pusieron triste, cosas que le hicieron sufrir en su vida. Quiero que piense no solo de ahora, sino desde que usted era una niña, en su casa, en la escuela, con sus compañeros, con sus padres, con sus hermanos. Y es increíble cómo el Espíritu de Dios trae revelación a la persona, y muchas de estas personas en esa etapa de hacer esa tarea tienen una semana bien difícil. Ellos vienen y cuentan, mire, para mí esto ha sido difícil. Yo he tenido momentos donde he llorado, me he sentido triste porque es como revivir aquella experiencia. Y eso precisamente es lo que pasa. La persona revive su experiencia, y también en sanidad interior, reviviendo esta experiencia es donde Dios puede ir al pasado de la persona y traer su sanidad a la vida. Ahora, otra cosa bien importante de decir al aconsejado en dejarle esta tarea es que especifique las cosas, ¿verdad? Que lo escribe detalladamente, y también que ponga detalles de dónde sucedieron estas cosas, de cómo sucedieron, y especialmente con quiénes tuvieron que ver estas experiencias. Es muy general que todas, tal vez no todas, pero la mayoría de las experiencias dolorosas, traumáticas, tuvieron que ver con una persona en particular. Y hay personas que no quieren escribir nombres, que no quieren hablar de esa persona. Sus recuerdos es doloroso, pero es bien importante que el aconsejado escriba el nombre de esta persona, porque con esto nosotros vamos a estar trabajando en el futuro. Ese nombre es bien importante. Entonces, habiendo dejado esta tarea para nuestro aconsejado, ya vamos en camino de llegar al punto donde podemos ministrar. También otra tarea que nosotros dejamos siempre a nuestros aconsejados, a quienes estamos ministrando sanidad interior, es el material de Poseer la Tierra, que habla sobre el área de las emociones. ¿Para qué dejamos este material? Dejamos este material porque ahí hay explicaciones buenas y muy concretas acerca de qué es sanidad interior para el entendimiento de nuestro aconsejado, sobre cómo opera la sanidad a través de la persona de Jesucristo, sobre el hecho que no ha sido el propósito de Dios que la persona haya sufrido estas heridas, sino que eso ha sido el propósito de Satanás. También este material habla específicamente sobre el rechazo, da entendimiento de qué es, cuáles son sus síntomas y sus resultados. Y la persona, al leer esto, identifica: sí, de veras, yo he experimentado rechazo porque tengo estos resultados en mi vida. Entonces ellos ya sienten más necesidad de sanidad interior. Ellos ya se identifican más con qué es sanidad interior y qué es lo que el Señor quiere y va a hacer en su vida. También este material lleva a la persona a entender
algo muy importante, y es cómo liberarse de las heridas de su pasado. Esto viene solamente a través del perdón, y más adelante voy a estar hablando acerca del área de perdón y cómo nosotros como consejeros necesitamos tener la seguridad de que nuestros aconsejados entiendan qué es, cómo lo van a hacer, porque si no hay una soltura de perdón hacia las personas que en su pasado le hicieron daño, va a ser muy difícil entonces que ellos puedan recibir la sanidad del Señor, porque la sanidad de Dios comienza a fluir en la vida de la persona en el momento que ellos estén dispuestos a perdonar a estas personas que causaron heridas en su pasado. Entonces, he ahí la necesidad de que ellos aprendan y comprendan lo que es el perdón y cómo esto debe de fluir de su corazón hacia las personas aunque le han hecho mucho daño. Cuando nosotros estamos trabajando con nuestros aconsejados, hay áreas específicas en las cuales vamos a estar trabajando e indagando. Específicamente, sanidad interior viene a ser el bálsamo de Dios para aquellas personas que han experimentado rechazo en su vida. Ahora, este rechazo nosotros lo categorizamos en áreas o niveles diferentes. En primer lugar, nosotros debemos de conseguir información sobre el rechazo que esta persona haya experimentado en sus relaciones paternas. ¿Por qué comenzamos por ahí? Porque ahí comenzó la persona. Sin mamá y papá no estaría ahí la persona. Entonces, ¿dónde comienza esto? Muchas personas, su primer punto de rechazo viene ahí mismo, con mamá y papá, desde el momento en que fue concebido. Y usted tal vez me pregunta, ¿será posible que una persona a quien su mamá o su papá no quiso que naciera, esté a esta altura de su vida, siendo un adulto, sufriendo de esta experiencia? Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Desde ahí puede comenzar el rechazo en la vida de una persona. Por eso es que nosotros preguntamos o tratamos de indagar, aun si esta persona sabe si fue deseado su nacimiento. Porque si no fue, desde ese momento la vida de esta persona ha sido afectada. Desde ese momento Satanás ha aprovechado para sembrar una semilla de rechazo en la vida de esta persona. Y a esta altura la persona puede estar viviendo lo mismo con sus propios hijos o sufriendo un rechazo hacia sus padres por algo que pasó antes de que naciera. También debemos de indagar acerca de experiencias de rechazo cuando en la vida infantil, si la persona sabe algo de ese tiempo. ¿Qué es lo primero que recuerda desde que era chiquito? ¿Lo dejaba siempre solo mamá? ¿Lo tiraba en una hamaca y se iba todo el día a hacer sus cosas y lo olvidaba y eran las hermanitas mayores quienes tenían que cuidar de él? Aún con cosas así, esta persona pudo haber experimentado rechazo, ¿verdad? Desde pequeño ha experimentado este niño maltrato, gritos, golpes, castigos excesivos. Se da un fenómeno en nuestro medio ambiente, y es que cuando ya los niños vienen siendo más grandecitos y dentro del hogar existen ciertos tipos de problemas, podríamos pensar en problemas económicos, problemas entre esposos, problemas en el trabajo. Quien suele sufrir de estas situaciones en el hogar, además de los padres que lo están viviendo, son los niños. Los padres a veces suelen desquitar
sus frustraciones, sus enojos, sus desesperaciones, sus angustias con sus hijos pequeños. Ellos no tienen la culpa, pero ellos son quienes reciben los golpes, quienes reciben las patadas, quienes reciben los gritos, los insultos, y hay un sinfín de cosas que suceden dentro del hogar que vienen a dejar semilla de rechazo en la vida de la persona. Yo apunté otras cosas que producen rechazo en la vida de un niño. Por ejemplo, padres que por tener que trabajar afuera de casa, cargan a sus hijos cuando ya vienen creciendo un poquito con trabajos excesivos. La mayor tiene que cuidar de todo el resto de sus hermanitos, y si no lo hace bien, lo que le espera es una buena fajeada, o que tienen que quedarse cocinando, y si no lo hizo bien, lo que recibe es una buena regañada. O hermanitos los muchachitos que tienen que jalar agua tal vez, o tienen que cortar leña, o tienen que cuidar de la casa, y son situaciones que son indeseables y que en la vida de un niño produce un sentimiento interior de rechazo de parte de sus padres. También privaciones que sufren estos niños. Y por otro lado, padres que de veras quieren mostrar a sus hijos que le aman, pero no tienen la capacidad, porque ellos mismos tal vez sufrieron rechazo en su infancia y no tienen la capacidad de expresar su amor a sus hijos. Consecuentemente, lo que hace es cuando viene a casa, le trae un bombón, aquí te traje, o le trae una camisita, aquí, mire, un regalito para ti. Eso es la sustitución de regalos en vez de amor. Y un padre puede traer 1000 cosas a sus hijos, pero si no muestra ese amor, ese hijo lo que va a estar experimentando interiormente es rechazo, porque el amor no es regalos. Regalos es una forma de demostrar amor, pero el amor no es regalos. Consecuentemente, los niños que reciben la sustitución de regalos en vez de amor sufren rechazo de una manera. También la falta en algunos padres de poder expresar su amor. He hablado con infinidad de personas y yo les pregunto, ¿alguna vez tu mamá te dijo que te quería? ¿O alguna vez tu papá te dijo que te amaba? Y ellos piensan y comienzan a llorar y dicen, yo no puedo recordar esa ocasión en que me dijeron. Y hoy día yo estoy sufriendo porque cuando alguien me dice, yo no les creo o no lo puedo recibir, y ciertamente yo no tengo la capacidad de expresar amor a nadie. Y fue porque ellos experimentaron rechazo en su infancia. Ellos nunca recibieron una expresión de amor. No sabía lo que era que llegara papá de su trabajo y le abrazara y le diera un beso, o le sobara la cabeza, o lo llevara a la cama en la noche. Y lo que recibió es, vaya, acuéstese. No recibió que papá lo tomara de la mano y le dijo, hijo, ya es hora de acostarse, vamos a bañar. Y después que papá o mamá lo mete en la cama, no han experimentado esto. Lo que experimentaron fue, ya es hora de dormir, si no se va a la cama voy a sacar la faja. Y estas son cosas que en la vida de estas personas produjeron rechazo. Otra cosa que se da dentro de la casa en relación con los padres es comparaciones constantes con otros hermanos, con otros hijos. No eres tan buen alumno como tu hermana. ¿Por qué no puedes aprender como fulano? Mira el hijo del vecinito, qué buen alumno es. Y vos sos un burro. Y cosas así que dejan dolor, dejan herida, dejan trauma en el corazón de un niño. Porque ellos tal vez quieren, simplemente no pueden o no han tenido nunca alguien que le diga, se hace de esta manera. Preferencia entre hijos. Este es bueno, usted es malo, yo quiero a este porque es así. Esas cosas, hermanos, causan herida en la vida de una persona. Y tal vez nosotros como consejeros debemos de tener el cuidado de ser específicos, ¿verdad? De preguntar, de indagar cosas específicas, porque si no, algunas de estas cosas se van por alto y tal vez esa pequeña herida queda allí. Entonces nosotros vamos a
a tratar de ser minuciosos en preguntar a nuestros aconsejados. Luego, en nuestra próxima sesión voy a estar hablando de otras fuentes de rechazo en la vida de la persona que nosotros como consejeros vamos a buscar para poder luego ministrar sanidad interior. Por ahora concluimos y que el Señor les bendiga con entendimiento acerca de lo que estamos aprendiendo hoy. Ministrando sanidad interior, segunda sesión. Con nosotros la hermana Peggy Cooper de Vilorio. Continuamos en esta sesión hablando sobre cómo ministrar sanidad interior dentro del área de consejería. En nuestra sesión anterior hablábamos de la necesidad como consejeros de recopilar información total de las experiencias de la vida de la persona aconsejada. Cada persona es un resumen del total de las experiencias que ha vivido. Lo que la persona vive hoy es como resultado de algo que sucedió en su pasado. Hablaba yo de las áreas en donde una persona más experimenta rechazo y que nosotros necesitamos indagar, y hablaba acerca del área de las relaciones paternas. Quizás hay aún más que se puede decir allí, pero también quiero hablar en este momento acerca de cómo las personas en otras áreas también o en otras relaciones experimentan rechazo. Pensemos también en un niño, por ejemplo, que no vivió con sus padres. Puede ser por diferentes razones. Un niño cuyo mamá fue madre soltera y se vio en la situación de que no tenía con qué sostener a su hijo, consecuentemente lo mandó a vivir con abuelo, o lo mandó a vivir con tía Juanita, o simplemente un vecino recogió a este niño cuyas madres tal vez no tienen la capacidad de sostener a su familia y de repente se tienen que ver en la calle defendiéndose solitos, o eventualmente viven o duermen en la casa de otra persona y no tienen el cuidado y el amor maternal y paternal. Estos niños también experimentan rechazo en un alto grado, y estas personas necesitan recibir sanidad interior. También los niños adoptivos. Muchos de los niños adoptivos han experimentado rechazo antes de ser adoptados. Niños que las tiene tal vez una muchacha joven que no tiene los medios para poder en el futuro con su hijo, o son producto de una relación sexual ilícita, una violación, digamos, y lo único que hay ahí en el corazón y en las emociones de esa persona que está teniendo ese niño es rechazo por aquello que está adentro. Va a tener ese bebé porque así sucedió, pero no lo quiere, no sabe qué va a hacer con él. Entonces este niño pudo experimentar rechazo antes de ser adoptado, y otros niños sufren después de ser rechazados. Hay el sufrimiento de rechazo cuando un niño no sabe que es un hijo adoptivo y de repente en la escuela tuvo un pleito con su amiguito y le dice su amigo: de todos modos, ni tenés papá, no sos hijo de aquel fulano. Y de repente aquello vino a ser como una herida profundo para aquel niño, porque en casa nunca le habían dicho que era adoptivo. Lo supo en la calle, o otras personas que lo saben cuando ya son grandes. O también se da el caso en que muchos de estos niños que son adoptados, si hay otros hermanitos, porque es adoptivo, no tiene los mismos privilegios en casa, no recibe el mismo trato, no recibe la misma cantidad de cosas o de amor de parte de estos padres, porque simplemente ellos no tienen la capacidad de amar a un niño que no es de su sangre y carne como lo hacen con uno que es su sangre y carne.
Y entonces estos niños adoptivos con frecuencia, si la persona ha sido adoptada, indague porque muy probablemente esta persona de una forma o de otra ha experimentado rechazo. También las personas con defectos físicos son personas que reciben un alto grado de rechazo. Muchas veces esto comienza en su propio hogar, algunas veces comienza con sus propios padres, porque ellos no saben cómo bregar con el hecho de tener un niño que no es totalmente normal. No saben cómo bregar con la vergüenza ante el público o ante otras personas de tener un niño que ya sea mentalmente o físicamente no está o no es a nivel de otros niños, no es igual que otros niños. Entonces a veces este rechazo puede comenzar aún en el hogar donde este niño ha nacido, y no digamos lo que experimenta cuando este niño sale a la calle o va a la escuela, cuando tiene que confrontarse con sus compañeros que le puedan decir renco o cojo o cabezón o bueno, hay tantos ejemplos de personas, ¿verdad?, que tal vez alguien tiene un ojo desviado y no deja de ser objeto de burla, o tal vez tiene un defecto físico en su nariz que en vez de ser recto es torcido para un lado, y van a reírse de él, van a comentarlo por otros lados. Algunos que tienen sus orejas demasiado grandes y le dicen orejón, algunos que son tal vez nunca crecieron a una estatura totalmente normal y son de broma chaparro, otros que tienen su tez bastante oscuro y es negro, y a otro que es muy alto le dicen palancón. En fin, es difícil quedar bien, pero el hecho es que cualquier deformación física, tal vez las personas que traen su labio partido de nacimiento, y aunque se les ha hecho operaciones médicas, no está totalmente a su normalidad, y estas personas reciben las miradas de otras personas y ellos tienden a experimentar rechazo interiormente, y se da también que estas personas con mucha frecuencia viven un alto nivel de autorrechazo porque ellos mismos no se aceptan, y aunque las otras personas tal vez en ese momento no están proyectando rechazo, tal vez de veras pues son de broma, la persona lo recibe como rechazo porque para sí mismo lo único que tiene es rechazo. Podemos pensar también en personas con la incapacidad de aprender bien. Estas personas también les dicen tontos, les dicen mensos, les dicen burros, y tal vez de veras la persona está queriendo ser diferente, pero tiene problemas con hacer las cosas bien o con aprender en una forma tan rápido como otros, y automáticamente lo que experimenta de su alrededor, de sus maestros, de sus hermanos, de sus padres aún es rechazo. Pensemos también en personas que han sufrido una separación de su familia, niños que ya tal vez ya grandes por X razón tienen que ser separados de mamá o de papá y tienen que ir a vivir a otro lado. He sabido de familias que ya se llega a un punto económico donde ya no pueden estar juntos, y este hermanito fue llevado para allá y este para allá, y estas personas también experimentan un alto grado de rechazo que afecta su vida. Familias que también por otras razones se separan, por ejemplo, cuando los padres tienen conflictos dentro del hogar y hay una separación, tal vez no un divorcio, pero una separación temporal. Ya los niños no saben si deben de estar del lado de mamá, si deben de estar del lado de papá, y hay conflicto interior, producto de rechazo. Ellos piensan que si papá se va es porque está abandonando a todos, aunque tal vez papá dice, no hijos, yo lo voy a venir a ver, o el fin de semana yo lo voy a sacar. Lo que experimenta ese hijo es rechazo, aunque
aunque los padres no quieran, es inevitable. También pensemos en cuando de veras hay un conflicto de divorcio, cuando ya la cosa en casa se volvió tan grave, tan agudo, que los niños oyen los gritos que mamá pega a papá, oye cuando papá llega y golpea a mamá. Entonces cada cosa es percibido por el niño. Esto sucede aún cuando los muchachos ya son grandes. Aún a nivel de adolescentes, esto causa rebeldía en los hijos, causa que ellos se vuelvan tal vez introvertidos y pasivos. Tiene diferentes resultados dependiendo del carácter de la persona, cómo ha sido criado y todo. Sin embargo, no importa cuál es la situación, esto no deja de afectar la vida de los hijos dentro de un hogar. Entonces un divorcio, una separación, conflictos matrimoniales no deja de producir rechazo en la vida de los hijos. También nosotros como consejeros debemos de tener muy pendiente y conocer la necesidad de indagar específicamente en el área sexual de las personas. Para mí es increíble cuántas personas han tenido una experiencia sexual traumática. Yo digo increíble porque muchas veces nosotros miramos a las personas, andan, se ven tranquilos, serenos, muy felices, pero adentro hay una herida muy profunda de algo que sucedió en su pasado, y con bastante efectividad han sabido suprimir esto, reprimirlo adentro de su ser, disimularlo. Tantas muchachas que llegan al nivel de matrimonio y no tienen la seguridad o la capacidad, están viviendo temores, están aún viviendo rechazo en su relación de noviazgo. Muchas mujeres que pasan por el punto de matrimonio y son esposas y todavía siguen sufriendo por experiencias de su pasado. Hombres que siendo hombres casados viven cierto tipo de vida por situaciones de rechazo que como niños experimentaron. Debemos entonces saber cómo indagar tanto en nuestra cita de consejería como a través, como pidiendo información específica a nuestros aconsejados cuando ellos hagan su resumen escrito de su vida. No olviden que esto es un punto delicado. Tampoco vamos a olvidar que para las personas es vergonzoso y difícil hablar de estas cosas. Para una mujer no es fácil venir a confesar que en su infancia hubieron problemas con su papá o su tío o su hermano. Pero si se nos escapan estas cosas, vemos que esto puede ser algo que queda adentro y que más bien el enemigo lo puede utilizar en el futuro. Consecuentemente debemos de tener el cuidado de indagar en esto, y hay ciertas cosas que nosotros necesitamos averiguar para poder ministrar. Por ejemplo, en la etapa de infancia en la vida de una persona, existieron cosas como juegos sexuales, hubieron juegos sexuales entre hermanitos, hubieron juegos sexuales con el vecinito, hubieron juegos sexuales con los hijos de la tía que venía a visitar de vez en cuando, y nosotros jugando a escondite por allá pasó algo. Increíble, pero esto ¿con qué frecuencia lo encontramos? Esto ha dejado sentimientos de culpabilidad, ha dejado aquel sabor de haber sido rechazado, aquel sabor de aquello malo que hicimos y que nunca lo hemos contado a nadie. Entonces vamos a preguntar, vamos a indagar, vamos a ser bien específicos en preguntar si esto pasó con otras personas. A veces la persona solo dice sí pasó y no quiere hablar de con quién pasó. Es necesario hablar con quien. No es que estamos pretendiendo ser investigadores privados,
de la FBI, pero sí, para poder ministrar esto nosotros necesitamos saber dónde, cómo, cuándo pasó todo esto. Entonces vamos a preguntar si hubieron cualquier tipo de juegos sexuales en la infancia. También vamos a indagar si hubo algún tipo de incesto. Incesto es cuando ha habido relaciones sexuales entre familiares. ¿Hubo algún tipo de abuso de parte de hermanos, de parte de papá, de algún tío, de algún primo? Esto, hermanos, deja una atadura en la vida de la persona, deja culpabilidad, deja aquel sentir de rechazo en la vida de una persona. Esto sucede, no crean, no solo a nivel femenino, con mucha frecuencia a nivel masculino. Muchachos que de niños fueron manoseados, muchachos que de niños fueron tocados, y todo esto es bueno, tanto para las consejeras femeninas como los masculinos, indagar si vieron cosas así. Entonces, si hay algún tipo de incesto, debemos de tener pendiente que esto no solo vamos a ministrar perdón y sanidad interior, sino que esto es un punto que también, ya cuando estamos ministrando el área de liberación, necesita ser ministrado. La persona necesita ser liberada de esa opresión satánica, de esa atadura satánica, porque si no, esta línea puede seguir corriendo inevitablemente en la vida de esta persona aún hacia otros. Entonces esto necesita ser cortado. También hay casos de perversión sexual infantil, casos en que el niño aprendió ciertas formas de perversión sexual por juegos que se hacían con sus amiguitos, sus vecinos, niños mayores que enseñan a los niños menores formas de perversión sexual, cosas que ellos hacen entre sí que en la vida de una persona puede resultar produciendo un homosexualismo en su futuro, porque se siente que por dentro es así, esto pasó, yo no tengo para dónde, mi fin es esa, y las personas si han experimentado esto, tal vez nunca lo ha contado, pero aquí el consejero pues gana la confianza, y preguntando indagamos y averiguamos estas cosas, como dije, no porque nos interese esta información para nosotros, pero para poder ministrar estas áreas en la vida de la persona. También es muy frecuente encontrar en esta área de rechazo las situaciones donde hubo abuso sexual, y esto, no nos equivocamos, no se da solo en la edad adulta. Con mucha frecuencia este abuso tuvo que ver desde la infancia. He tenido casos en que mujeres ya casadas confiesan su falta de libertad, de poder ser como necesitan ser con sus esposos, porque siguen sufriendo la herida de su pasado, y que tal vez cuando tuvo 5 o 6 años, un empleado de la casa o un trabajador de la construcción encerró a esta persona en un cuarto y tuvo que... hizo cosas no buenas, le tocó o usó sus manos o puso a esta niña a observar o a tocar órganos de esta persona. Entonces ya con una experiencia así, una experiencia de abuso, la persona queda traumatizada, queda con aquella experiencia amarga del abuso adentro de su ser. Casos en que tal vez niños observaron cosas que no eran apropiados para que ellos viesen, y eso ha quedado también como una experiencia negativa, y la persona necesita confesar esto. Y no debemos de tener temor de hablar con franqueza acerca de casos que se dan, que son muy serios, en las cuales niños, niñas
experimentan ya, por decirlo así, un abuso sexual, no solo con manoseo, sino una relación sexual, y esto ya se convierte en lo que llamamos una violación en la vida de esta persona. Y esto no solo sucede con adultos, sucede también con niños. Sucede con niños más grandes, sucede con adolescentes y sucede con personas ya adultas. Yo creo que han habido muchos casos donde mujeres han experimentado violaciones. Ahora, esto se da afuera del matrimonio. Yo conozco casos aún cuando una mujer se casó y su primera experiencia sexual dentro del matrimonio se podría considerar como una violación, porque el hombre con quien se casó simplemente se interesó en buscar satisfacción propia, no se preocupó por su esposa, y ella lo que experimentó en vez de algo de Dios, algo agradable, fue una trauma. Y esposas que aún casadas siguen viviendo experiencias traumáticas en el área sexual. Entonces, como consejeros, nosotros tenemos que indagar estas cosas. También esto se da, el área de rechazo y la necesidad de sanidad interior y la necesidad de confesión en personas que han experimentado relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales prematrimoniales, muchachos y muchachas que simplemente se dedicaron a dar su cuerpo a otras cosas antes del tiempo de Dios, y esto queda marcado, y son cosas que también necesitan la sangre de Cristo para que pueda quedar en el pasado de la vida de esta persona, y la persona puede vivir libre de estas ataduras en su futuro. También hay algunos casos en que esto se da aún dentro del matrimonio, ¿verdad? Personas que como parte del matrimonio, por experiencias que hubieron antes del matrimonio, ya los esposos de repente se dan cuenta que esta persona no es lo que yo esperaba, y hay proyección de rechazo constante, y también casos de infidelidad dentro del matrimonio, que esas personas con cosas así, hermanos, necesitan ser ministrados, no solo de arrepentimiento, sino también sus vidas necesitan ser sanadas. Cuando nosotros ya tenemos esta recopilación de información, ya estamos en camino a poder ministrar a la persona. Como yo dije, esto se recopila tanto dentro del aula de consejería, como pidiendo a la persona que escriba sus experiencias. Para usted como consejero, como le es más fácil, como siente que el Espíritu de Dios le está dirigiendo, así lo va a hacer. Pero lo importante es que tenga la información en lo más completo posible. Y pueden haber otras áreas en donde la persona ha experimentado dolor o herida, y hay que incluir todas estas áreas cuando ya estamos preparando para la administración. Ahora bien, habiendo entonces recopilado esta información, habiendo dejado estas tareas, habiendo puesto a la persona a estudiar su material sobre el área de las emociones para que pueda lograr entendimiento, nosotros necesitamos también enseñar a nuestros aconsejados que Dios de veras tiene sanidad para ellos y quiere sanarlos. Y yo quiero compartir algunas buenas escrituras que usted puede dejar a su aconsejado para que ellos también perciban que no solo estamos en un proceso, no solo estamos hurgando su vida, sino también estamos enseñándole lo que Dios tiene para ellos, y su palabra es bastante clara. Voy a leer algunas escrituras para que usted pueda apuntarlas y tenerlas ahí pendiente, porque estas son las escrituras que usted va a dar también a sus aconsejados, tal vez como tarea, para que
que pueda recibir el amor de Dios de antemano, pueda entender que el propósito de Dios es sanar. Este es el material de poseer la tierra sobre el área de las emociones. Este material incluye los subtemas siguientes. Habla de las heridas de Satanás, cómo el enemigo usa estas situaciones que han pasado para herirnos. Habla de cómo estas heridas en nuestra vida producen un proceso de resentimiento, rencor, y cómo esto eventualmente se convierte en amargura, y siendo personas amargas es el semillero donde el enemigo trabaja en nuestra vida, y cómo esta amargura también viene por el rompimiento de las relaciones. El siguiente punto es cómo podemos ser liberados de nuestras heridas, y esto es buena noticia para nuestro aconsejado. Habla específicamente de el perdón. ¿Qué trae el perdón? Cómo el perdón nos ayuda a soltar a otros, cómo el perdón hace que Dios suelta a otros y nos suelta a nosotros también. Y habla sobre el rechazo, da entendimiento, y como conclusión habla de el propósito de la sanidad interior, cómo esto es, cómo el propósito de Dios es sanarnos a nosotros para que podamos ser íntegros y una parte sana del cuerpo de Cristo. También en la palabra hay ciertas escrituras. En el libro de Jeremías, capítulo 30, y el versículo 17, la palabra dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Ya con esta promesa, la persona siente que Dios también está en acción, que Dios está queriendo hacer algo especial. Continuando ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, y el versículo número 6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. La verdad es que la persona puede verse como es delante del Señor y ver qué es lo que Dios tiene y quiere hacer para ellos. Paz viene cuando la persona ha soltado a otras personas y puede recibir la sanidad de Cristo. Y en el libro de Salmos, en el capítulo 147, y en el versículo 3, la palabra dice así: Él es quien sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y hay otras escrituras que voy a estar compartiendo en nuestra próxima sesión cuando hable específicamente entonces de cómo ministramos sanidad interior. Después de estas cosas que he hablado ahora, ya con esta información, ya con el material donde la persona tiene entendimiento, ya con la escritura y otros que voy a compartir, la persona no solo entiende, sino que quiere recibir la sanidad que Cristo tiene para ellos. Y en nuestra próxima sesión vamos a hablar específicamente acerca de cómo ministrar sanidad interior ya en una forma práctica, cómo sentarnos con la persona y estar seguro que estamos listos para esto, y cuál es el procedimiento ya en la administración específicamente. Yo espero que a través de esta enseñanza en este día ha habido entendimiento de cómo podemos ayudar a otros a encontrar sanidad, y que el Señor puede utilizarlo a usted para que sus aconsejados puedan ser sanos e íntegros en el Señor. Ministrando sanidad interior. Tercera sesión. Con nosotros la hermana Peggy Cooper de Vilorio. Bienvenidos. Continuamos hoy con nuestro tema, ministrando sanidad interior en consejería.
Concluimos nuestra enseñanza anterior hablando de la necesidad de que nuestros aconsejados fuesen a su casa y que se prepararan leyendo y estudiando el material acerca del área de las emociones y estando seguros que ellos habían hecho una lista completa de las personas a las cuales ellos necesitan perdonar. Hay que recordar que en el transcurso de consejería es probable que se han hablado de muchas personas a las cuales ellos necesitan perdonar, pero es bien importante que vayan y con la ayuda del Espíritu Santo escudriñen su vida y escudriñen su alma para estar seguros que no quedan áreas de resentimiento o personas a quienes ellos no han podido perdonar y a quienes todavía le están guardando resentimiento, rencor y tal vez haya aún sentimientos de odio. Entonces al renovar esta nueva cita de consejería o al seguir la administración, el siguiente paso sería ya sentarnos con nuestro aconsejado y quizás hacer más o menos un repaso del material, o sea, sentarnos con ellos y asegurarnos de las siguientes cosas. Es bueno que nosotros nos aseguremos que ellos entienden que las situaciones que se han dado en su vida, las heridas, el dolor, el sufrimiento han sido producto de las heridas de Satanás, que el propósito de Satanás ha sido herir. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Cristo tiene otro propósito para la vida de nuestro aconsejado, pero muchas personas a veces aún resienten a Dios por las cosas que han pasado porque ellos no han entendido que esto no ha sido el propósito de Dios, sino el propósito del enemigo para con su vida. Entonces es bueno explicar a nuestro aconsejado que esto ha sido el propósito del enemigo, y que estas heridas y este dolor, este sufrimiento que ellos han vivido, han sufrido en su vida, ha hecho un trabajo, ha tenido una obra en su vida, y esto ha sido de que estas heridas atan a la persona. Entonces la persona está atada. ¿Atado cómo? Atado a la persona que le ha herido. Esta persona está atado para no poder perdonar. Y también, como dice la palabra, la persona que no perdona, Dios tampoco, entonces puede perdonarle. Consecuentemente, mientras no escoge perdonar, está atado y Dios no puede perdonar tampoco. Dios tiene un propósito para esta persona. Esto sería el siguiente paso que vamos a explicar. En Jeremías 29, versículo 11 dice: porque yo tengo un propósito para ti, es un propósito para tu bien y no para tu mal, para darte el fin que tú esperas. Ese fin es integridad y paz. Y esto es el propósito de sanidad interior. El propósito de sanidad interior es que la persona sea sanada y quede finalmente con paz en su corazón, sin importar todas esas experiencias horribles del pasado, sabiendo que aunque ha sufrido, eso el Señor ha venido y lo ha tomado y puede vivir ahora con paz en su corazón, aunque haya sufrido y haya sido atado y herido en su pasado. Quiero compartir dos escrituras que nos hablan acerca del propósito de Dios. Voy a tomar mi Biblia. En Efesios capítulo 5 y el versículo 27, la palabra dice así: esto es el propósito de la sanidad interior, a fin de presentársela a sí mismo. Él busca santificar su cuerpo, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Resulta que cuando nosotros hayamos sido heridas, aunque queremos ser parte de ese cuerpo glorioso, de alguna manera simplemente no cabemos,
¿Por qué? Porque las heridas hacen que nosotros nos aislemos de las personas. Entonces nuestros aconsejados quieren ser partes de cuerpo glorioso, pero no pueden. Ellos levantan paredes, ellos temen ser rechazados, y estas cosas vienen a ser como manchas, vienen a ser como arrugas que no permiten que estén totalmente preparados para ser novia de Cristo. También en 2 de Corintios, capítulo 7 y el versículo 1, la palabra nos dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor del Señor. Esto también es el propósito, que la persona puede vivir totalmente en santidad, pero se da un fenómeno, y es que cuando la persona vive atado por las heridas de su pasado, aunque el propósito de Dios es que viva en santidad, esas heridas no permiten que esta persona pueda llegar a vivir con completa paz, con completa santidad, con completa victoria en Cristo, porque los resultados del rechazo y de todas esas traumas siguen representando un obstáculo en la vida de la persona. El rechazo tiene ciertos resultados: el vacío de amor, la soledad, el temor, el rechazarse a sí mismo. Entonces, mientras la persona sigue con estos resultados de rechazo en su vida, no puede llegar a ser lo que la palabra dice. Entonces, nosotros necesitamos enseñar a nuestro aconsejado que esto es el propósito, y esto les va a dar expectación entonces de lo que Dios quiere, cuál es de veras su propósito para con su vida. Ahora, el siguiente paso sería ayudar a nuestro aconsejado a identificarse con la obra de Cristo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, esto es lo que hace posible de veras sanidad interior, porque Cristo puede regresar al pasado de la vida de esta persona y tocar esos momentos donde esa persona sufrió, porque Él es el mismo hoy que fue ayer, y no hay ninguna otra forma de que el pasado de mi vida puede ser sanado, sino a través de la persona de Cristo, porque Él es el mismo hoy que fue ayer, y consecuentemente Él puede volver al ayer de mi vida y tocar esa necesidad y sanarlo. En el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 10, nosotros encontramos que Jesús mismo sufrió todo y más de lo que cada uno de nosotros hemos sufrido o podríamos sufrir. Entonces, cuando nosotros consideramos nuestra necesidad, cuando consideramos nuestro dolor, muchas veces nos sentimos tremendamente solos. Nadie sabe lo que yo he sufrido, o nadie ha sufrido como yo. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a pensar y a entender lo que Cristo sufrió, podremos entender entonces por qué Él nos ofrece sanidad interior. En Isaías 53 y versículo 10 dice: porque con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Si Él no hubiera sido quebrantado, nunca hubiera podido entender cuando nosotros entonces nos sentimos quebrantados. Si Él no hubiera tenido que sufrir de esa manera, Él no podría entender cuando nosotros sufrimos.
Pero Dios mismo, Jehová mismo quiso que Jesucristo padeciese eso, que Él experimentara el quebranto, que él viviera el dolor, y esto tenía un propósito, y el propósito era de que a través de su propio quebranto, a través de su propio dolor, nosotros entonces podríamos recibir sanidad interior, que Él tuviera algo para darnos en lugar de lo que nosotros hemos experimentado, que Él podría identificarse con nuestra necesidad y que Él podría tomar nuestras necesidades y darnos en lugar su sanidad en vez de nuestro dolor. También hay varias otras escrituras, pero yo quiero que nosotros pensemos, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro aconsejado, ayudarle a entender por qué Cristo entiende. A través de la palabra hay varias escrituras que nos dan a entender con mucha claridad que Jesucristo experimentó todo tipo de rechazo. Tal vez la persona enfrente de nosotros ha experimentado algunos tipos de rechazo, pero Jesucristo puede identificarse con su necesidad porque Él sabe, Él supo lo que fue ser rechazado por sus propios discípulos, por el público, por sus hermanos. También Jesucristo experimentó dolor. Me pregunto, ¿cómo reaccionaríamos nosotros de saber que llega un momento en que nosotros tenemos que rendir nuestra propia vida o decidir que está bien morir? Si nos salen con la idea, lo primero que haríamos sería rechazarlo. Y Él se vio confrontado con tener que decidir si Él iba a tomar esa copa. Yo creo que Él pudo haber dicho, prefiero no hacerlo, pero Él escogió hacerlo. ¿Por qué? Porque Él sabía que un día iba a haber una persona o muchas personas que iban a necesitar la redención, la sanidad que el morir iba a lograr. Solo a través de su muerte es que se pudo entonces pagar ese precio para esa redención y para esa sanidad que ahí nosotros en consejería vamos a recibir, o vamos a ayudar a nuestro aconsejado a recibir. Él también experimentó todo lo que se trata de relaciones rotas. En el capítulo 7 del libro de Juan nos habla cómo sus propios hermanos se burlaban de él. Le decían, si eres tan profeta, ¿por qué no vas ahorita a Jerusalén para que te miren? Ellos se burlaban de él. Y Él fue persona como nosotros. Entonces Él entiende cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hermanos nos ridiculicen, o cuando nuestros padres nos han tratado mal, o cuando hemos sufrido relaciones quebrantadas. Jesucristo entiende eso porque Él lo experimentó en su propia persona. Él sabe lo que fue vivir eso. Él experimentó lo que fue cargar con temores muy fuertes. Muchas veces pienso en Cristo en Getsemaní, y ante todo lo que Él tuvo que pasar antes de morir. También pienso en cómo en situaciones naturales, cuando nosotros experimentamos temor, Él fue confrontado con las mismas situaciones, y Él conoce entonces los temores que nosotros vivimos. Él conoce cómo nos sentimos cuando experimentamos relaciones quebrantadas, relaciones rotas. Él sabe cómo es cuando nosotros lloramos, cuando sentimos que nuestro corazón se va a partir, cuando sufrimos, cuando hay dolor. Él también supo lo que era vivir con momentos de angustia,
como nosotros, siendo humanos, lo vivimos. Cristo lo experimentó. Dice la palabra que Él fue tentado en todo. Él vivió muchas de estas situaciones, pero sin pecado. Ahora, ¿qué nos enseña esto para que podamos enseñar a nuestro aconsejado? Que Cristo sabe exactamente cómo se siente nuestro aconsejado. Él sabe lo que era ser acusado por la boca de muchas personas que dijeran todo tipo de cosas contra él. Entonces nuestro aconsejado puede identificarse con eso, puede entender que Cristo le entiende, que es porque Cristo le ama y él ha sufrido lo mismo, él escogió sufrir lo mismo para poder estar en esa aula de consejería en ese momento, listo para, en lugar de su dolor y sus heridas, darle la sanidad de Dios, la sanidad que él mismo logró para ellos en la cruz. También nosotros vemos como Cristo supo lo que era ser traicionado y abandonado. Las personas más cercanas de él, en el momento que estaba a punto de morir, todos desaparecieron. Y el uno que se quedó le negó. Ese es muchas veces el tipo de dolor que nosotros como humanos experimentamos. Pero no es algo nuevo, porque Cristo ya lo había vivido para poder darnos sanidad. Entonces, si nuestro aconsejado llega a entender que Cristo escogió vivir esto para poder darle sanidad, va a sentir tremenda consolación, va a sentir que de veras puede recibir la sanidad, que de veras Cristo sabe cuál es su situación propia, que Cristo se identifica con eso y va a estar entonces más listo para poder recibir la sanidad de Jesucristo. Nosotros necesitamos enseñar a nuestro aconsejado que Cristo le conoce, que Él conoce todas las experiencias que ha tenido, que Él estuvo presente, él está consciente de esas experiencias dolorosas, sabe lo que sufrió. Y también en el libro de Isaías 53, y en el versículo 4, este es un versículo bien importante que lo demos a nuestro aconsejado, porque ellos necesitan entender que de veras el Señor sufrió para llevar este dolor. Y en ese punto estamos, ya llegando a un punto donde vamos a llevar a nuestro aconsejado a dar ese dolor al Señor y a recibir de Él sanidad. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A veces yo digo a la persona, yo quiero que tú cierres tus ojos y tú veas el sufrimiento de Cristo y que tú pienses que esto no fue solo por el gusto de sufrir, sino que Él pensaba, yo escojo sufrir esto para poder traer sanidad a aquellos que lo necesitan. Sufrió nuestros dolores. Sigue diciendo en el 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y más adelante dice que Él hizo esto para darnos paz. Entonces el Señor Jesús no sana a través de una fórmula mágica. Él sana a través de su propio quebranto. Él fue a la cruz para que nosotros pudiéramos recibir esta sanidad. Si nuestro aconsejado llega a entender esto, ya con mucha facilidad puede decir, sí, Señor, aquí está mi dolor y mi quebranto, porque tú sufriste por ello y yo de veras no tengo que seguirlo llevando. Eso es maravilloso cuando
es difícil expresar a través de una enseñanza de veras qué reacción tiene nuestro aconsejado cuando ya entiende a cabalidad que Cristo se identifica ahí en ese momento con su propia necesidad porque lo sufrió. Entonces vamos a pensar ahora en que cuál es el papel de la persona aconsejada ahora para prepararse y alistarse para recibir la sanidad del Señor. Nosotros a través del material ya hemos ayudado a nuestros aconsejados a entender que su lugar es tomando la decisión de que no importa quién, ni cómo, ni cuándo le hicieron daño, yo escojo perdonar a aquella persona que me ha hecho daño. Con mucha frecuencia nuestro aconsejado va a decir, mire hermana Peggy, yo ya perdoné eso. Entonces yo le pregunto, ¿qué es perdonar? Para ti, ¿qué es perdonar? Y con mucha facilidad me responde, para mí perdonar es olvidar. Para mí perdonar es dejar eso en el pasado. Y yo le digo, hermanita, eso no es perdonar. La palabra nos dice otra cosa. La palabra no nos dice que perdonar es olvidar. Tampoco nos dice que es dejar que el tiempo borre aquello. Ni es dejarlo en el pasado, ni es cortar relaciones con estas personas. Porque muchos dicen, bueno, honestamente yo ya perdoné, pero te voy a decir una cosa. No me pides que yo me vuelva a meter con esta persona. O no me pides que le hable. O no me pides que yo me acerque. Entonces para mí es bastante claro que lo que ha hecho ha sido mental, pero que en su corazón no ha soltado a esta persona. Y tenemos que llevar a nuestros aconsejados a ver esto. Hay que enseñarle que si de veras hay cualquier cosa ahí todavía, entonces no ha perdonado. Entonces nuestro labor ahí con nuestro aconsejado es a través de la palabra, enseñarle que Dios no le pide solamente que perdone. Es un mandamiento. Él nos ordena a que nosotros perdonamos. O sea, nuestro aconsejado no tiene otra alternativa y así se lo tenemos que poner. Tu único salida aquí es perdonar. ¿Y perdonar qué es? Perdonar es cancelar la cuenta que la persona tiene con nosotros. Es tomar todo aquel daño que nos ha hecho y decir, yo decido soltarte. Yo decido que todo lo que me has hecho va a quedar cancelado como que si nunca lo hubieras hecho. Perdonar entonces es soltar a la persona, remitir sus pecados, cancelar su deuda como que si nunca lo hubieran hecho. Muchas veces cuando estoy enseñando esto, hago una ilustración, hago que la persona se agarre aquí de mis brazos en la parte de atrás viendo para allá y le digo, ahora tú tal vez piensas que has perdonado a la otra persona, pero mientras guardas cualquier cosa en tu corazón, no estás recordando a esa persona, pero estás atado a ella. Y así es, la falta de perdón nos ata a aquellas personas. En el libro de Mateo 18, Mateo capítulo 18 y en el versículo, vamos a comenzar leyendo en el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, tome aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Y esto habla de que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo.
Ahora, en el versículo 23 nos da un ejemplo perfecto de lo que es perdonar o no perdonar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuenta cancelada. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios solamente. Agarrándolo, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo hizo lo mismo que él, se postró y le dijo: por favor, dame tiempo, yo te voy a pagar. Mas él no quiso hacer lo mismo, sino que lo envió y lo metió a la cárcel. Vemos dos ejemplos diferentes y lógicamente nosotros tendríamos a hacer lo segundo. Pero en sanidad interior, si de veras nosotros queremos recibir la sanidad de Cristo, nosotros tenemos que perdonar. Y como consejeros, nuestra labor es llevar a nuestros aconsejados a entender que si no están dispuestos de veras a soltar a estas personas por lo que han hecho, ellos no van a poder recibir la sanidad de Cristo para sus vidas. En el libro de Juan quiero leer un último versículo antes de concluir esta parte de la enseñanza. En el capítulo 20 y el versículo 23 dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces esto les va a ayudar a entender que si ellos escogen retener, están reteniendo el pecado que esta persona cometió contra su vida. Pero si ellos deciden remitirlo, Dios también remite el pecado de esta otra persona. Dios también perdona al aconsejado, y habrá libertad entonces para poder recibir la sanidad del Señor. Si nuestro aconsejado entonces entiende que dentro de sanidad interior su papel es perdonar, nuestro siguiente paso sería ya comenzar a ministrar sanidad interior, ya en una forma práctica. Ahora, en nuestra próxima sesión voy a estar hablando de cómo ministrar a nuestro aconsejado, cuáles son los pasos que vamos a seguir, cómo lo vamos a hacer. Esto va a ser interesante, no lo pierda. Vamos a seguir entonces en nuestra próxima sesión hablando de pasos a seguir para ministrar sanidad interior. Ministrando sanidad interior. Cuarta sesión. Con nosotros la hermana Peggy Cooper de Vilorio. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión en las enseñanzas de cómo ministrar sanidad interior en consejería. En esta sesión vamos a estar hablando de la forma práctica cómo ministrar ya a nuestro aconsejado en el área de sanidad interior. Tenemos a esta altura la seguridad de que nuestro aconsejado ha entendido lo que es perdonar y que está dispuesto con todas las personas, sin importar qué tan grave lo que le han hecho, está dispuesto a soltarles y a perdonarles. Esto es una gran victoria cuando logramos llevar a nuestro aconsejado a este punto. Por supuesto, también entendemos que esto solo el Espíritu Santo, la convicción de la necesidad de perdonar, solo el Espíritu Santo lo puede dar. Hay que recordar que cada cita de consejería es diferente, cada caso es diferente, cada aconsejado es diferente. No podemos pensar que uno es como el otro, ni vamos a clasificarlos en categorías. Cada uno requiere oración especial, y nosotros, antes de ministrar sanidad interior como ministros, debemos de saber que nos hemos preparado debidamente. Inclusive se recomienda que la persona y el consejero tomen ese tiempo para ayunar y buscar al Señor ese día, ¿verdad? En una forma especial para esta administración. Como consejero es bien importante que nosotros busquemos al Señor, que no vayamos
crudos o en vivo aquella cita solo a sentarnos con esa persona, sino que vamos con autoridad, con poder, con la convicción plena de que el Señor va a hacer la obra en nuestro aconsejado, y que también nosotros tomemos tiempo para ayunar ese día, ¿verdad? Es algo bueno para hacer. Para comenzar en esto también es bueno que nosotros en el lugar donde vamos a ministrar tengamos disponibles un poco de Kleenex, porque aunque no vamos a motivar a nuestro aconsejado a una situación emocional, con mucha frecuencia se da que en el transcurso de la administración de sanidad interior viene un momento de quebranto, de llanto en nuestro aconsejado, y es un poco penoso a veces que la persona esté chorreando ahí lágrimas y mocos y no tener con qué trabajar, ¿verdad? Entonces yo sugiero que cuando vamos a ministrar debemos de tener ese cuidado, de tener cerca de nosotros una caja de Kleenex para poder brindar a nuestro aconsejado cuando sí se necesita y cuando se necesita. Muy bien, entonces nosotros comenzaríamos ya explicando a nuestro aconsejado cómo va a ser este proceso. Es importante que ellos tengan entendimiento, que no solo estén ahí sin saber qué es lo que vamos a hacer, qué va a pasar, sino que ellos tengan entendimiento. Entonces vamos a explicarles que puesto que ellos han tomado la decisión de perdonar, en primer lugar vamos a venir delante del Señor y va a confesar al Señor que reconoce que el guardar resentimiento, rencor, amargura, odio, falta de perdón en su corazón es pecado, y que lo confiesa como tal y busca su perdón, y que ha escogido perdonar a aquellos que le han hecho daño. De esta manera, más o menos, Padre, en este momento yo vengo a ti, yo confieso que yo he guardado en mi corazón rencor, yo he guardado mucho resentimiento contra aquellos que me han hecho daño, y yo escojo en este día perdonarles. Yo te pido que tú me perdones por haber pecado contra ti de esta manera, y yo en este día quiero recibir tu perdón, quiero perdonar a aquellos que me han hecho daño. Muy bien, después de ese paso, sería entonces el de llevar al aconsejado a perdonar verbalmente a aquellas personas que le han hecho daño. En la administración de sanidad interior, en algunas ocasiones y aún más en el pasado, usábamos mucha visualización. Yo creo que esto lo podemos hacer, hermanos, sin tanta visualización y permitiendo que esto se lleve a cabo a través de la presencia de Cristo. Ahora bien, digo eso porque quiero evitar cualquier duda que pudo haber habido en su mente o algo que ha oído acerca de esto de mirar que Cristo viene y en ese momento Él sana y cosas así. Su presencia está ahí, el poder de su sangre está ahí. Entonces a eso es que nosotros nos abogamos más que en verlo a Él, porque nosotros lo vemos a través de ojos de fe. Pero no queremos tampoco traer confusión en nuestro aconsejado de estar visualizando algo con una imagen tal vez que ellos se han formado mentalmente. Esto podría volverse un poco peligroso. Es mejor apegarnos a la palabra, y no vamos a usar muchas imágenes, o no vamos a usar imágenes, mejor dicho. Sin embargo, en el momento que sería el siguiente paso de perdonar, yo pienso que es una lástima que no lo estamos haciendo como hicimos lo de arrepentimiento, dando un ejemplo visual. Es un poco más difícil con sanidad interior, porque es difícil que una persona se eche ahí a llorar y todo si no es en realidad. Pero el siguiente paso entonces sería llevar a esta persona
uno por uno perdonar a las personas que le han hecho daño. Yo muchas veces le digo, yo quiero que platiques con tu papá como que si él estuviera aquí. Yo quiero que tú recuerdes todas estas cosas que pasaron y que tú comiences a decirle, papá, yo escojo perdonarte. Ahora, la persona no sabe hacer esta oración. Consecuentemente, nosotros como consejeros vamos a ayudarle. Entonces, le vamos indicando qué forma o cómo orar. Yo le digo, ahora vamos a hablar con su papá y tú le vas a decir que le perdonas y le vas a decir por qué. Entonces la persona ora más o menos de esta manera, papá, yo escojo perdonarte. Y muchas veces ellos se quedan ahí nomás y le digo, ahora dígale por qué le vas a perdonar. Y la persona comienza, bueno, yo te perdono, papá, porque nunca estuviste en casa, porque nos abandonaste cuando yo era una niña. Y generalmente en ese momento la persona comienza a quebrantarse porque está recordando aquel dolor que experimentó, aquel dolor que sufrió en esa situación anterior con su padre. Entonces, como consejero, yo le digo, ahora dígale todas las cosas por lo cual tú le perdonas. Y tal vez esa persona está hoy orando, yo te perdono porque eres un borracho, yo te perdono porque me golpeabas, yo te perdono porque tú viviste con otras mujeres en vez de estar en casa siendo un papá para nosotros. Yo te perdono porque nunca me dijiste que me querías, nunca traías comida a casa, no proveías para nosotros. Y la persona entonces va expresando de su corazón todo aquella amargura, todo aquel dolor que ha guardado adentro y lo va soltando. Y le digo, ahora dígale, papá, yo te perdono, yo te suelto, yo te dejo libre, yo escojo amarte en lugar de resentirte, yo te acepto como tú eres, yo doy gracias a Dios porque tú eres mi Padre, yo suelto todo este rechazo que yo recibí de parte tuya, yo declaro que yo te amo, yo tomo el amor de Dios en mi corazón para ti, papá. Después llevamos a nuestro aconsejado ahora de esa misma manera con todas las otras personas que tienen su lista. Mamá, yo también a ti te perdono. Yo te perdono por los gritos que tú me pegabas. Yo te perdono porque muchas veces me golpeaste en la cabeza. Y para la persona esto es una experiencia real, ¿verdad? La persona sigue orando. Yo te perdono porque ibas a trabajar y nos dejabas solo todo el día y mi hermana mayor tenía que cuidarnos. Yo te perdono porque aunque tú no quisiste hacer estas cosas, pasaron y a mí me dolieron, mamá, y yo escojo perdonarte en el nombre de Jesús. Y como un acto de mi voluntad, yo te suelto. Yo declaro que no voy a atar más tu vida ni mi vida con esto. Yo dejo todo eso en las manos del Señor. Yo desecho en mi vida el rechazo experimentado a través de las situaciones que vivimos y yo escojo amarte y aceptarte, mamá. Yo recibo tu amor, mamá. Yo recibo tus brazos cariñosos que nunca experimenté en el pasado. Yo recibo esas caricias que nunca me diste. Y yo también, mamá, yo te amo. Y así llevamos a nuestro aconsejado a soltar perdón. Y esto, como consejeros, nosotros, eso toma tiempo, pero vamos a tomar el tiempo necesario. Y vamos a llevar a nuestro aconsejado a orar así acerca del novio que la persona tuvo, que tal vez le defraudó, o aquella persona con quien hubieron experiencias sexuales. Ella necesita soltar eso. La persona obviamente revive aquel momento y es bien importante, yo creo, que se hablen de nombres. Muchas veces la persona no quiere hablar
de nombres, pero es bueno que diga: Juan, yo te perdono; don Rodolfo, yo te perdono; don Pepe, yo te perdono por esa vez que tú llegaste a la casa y gritabas a mi papá y yo me asusté tanto. Y bueno, es bien importante eso. La otra cosa es que muchas veces las personas, cuando están en esta oración, tienen la tendencia a decir: oh Señor, yo perdono a mi papá y Señor, yo no quiero tener esto. Y eso lo pueden decir, pero es bien importante que no solo declaren su perdón al Señor. Yo creo que es bien importante que ellos, a la persona en sí quien le ha hecho daño, suelten perdón en una forma verbal. Están en ese momento quebrantando lazos que han existido entre ellos y estas personas. Entonces, lléveles a que ellos, uno por uno, a las tías, a los hermanos, muchas veces las personas casadas necesitan con sus esposos o sus esposas soltar perdón por situaciones que han ocurrido antes de casarse y después de casarse. Entonces es bueno no dejar nadie por fuera ni situaciones. Ahora, cuando el aconsejado está orando, muchas veces ellos solo dicen: fulano, yo te perdono, pero como nosotros ya conocemos toda la situación, nosotros podemos ayudarles a orar porque nosotros sabemos lo que nos han contado. Entonces nosotros le podemos ir diciendo: María, yo te perdono. Dígale por qué le perdonas. Tal vez el aconsejado solo dice: yo te perdono porque tú has sido malo conmigo, has sido grosero. Entonces lleve a la persona a la situación que pasó. Yo te perdono porque un día tú me hiciste esto y esto y esto, o tú me dijiste esto y esto y esto y eso me dolió. Es bastante importante que en ese momento la situación específica sea resuelto, para que no queden sombras, para que no queden cosas ahí no tocadas. El siguiente paso, entonces, ya cuando esta persona ha confesado todo esto, cuando la persona ha desahogado su alma expresando perdón, es por supuesto recibir el perdón, la sanidad de Cristo, ¿verdad? Y con mucha frecuencia, no siempre, dependiendo cómo me dirige el Espíritu Santo, le digo a mi aconsejado: ahora yo quiero que así, con tus ojos cerrados, tú escuches y yo voy a leer de la palabra del Señor. Y yo voy al libro de Lucas y leo la escritura del buen samaritano, especialmente aquí que dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y pasó de largo. También un levita, llegando cerca, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto viene a ser para la persona precisamente lo que el Señor está haciendo en ese momento. La persona, y yo hablo con mi aconsejado ahí con sus ojos cerrados, yo le digo: quizás así te has sentido que hubieron quienes llegaron y despojaron tu vida de cosas muy íntimas, y otros lo supieron pero no hicieron nada por ti. Pero en este momento el Señor está aquí. Él está aquí como tu buen samaritano. Él está aquí como tu sanador. Yo quiero que tú sientas la presencia de Cristo en este momento. Yo quiero que tú permitas que Cristo venga aquí a esta situación y que Él traiga su bálsamo sanadora, que Él traiga el aceite de su Espíritu Santo, que el vino de su amor puede ser derramado sobre tu vida.
Ahora, lo que yo hablaba anteriormente de que muchas personas en este punto usan visualización, pues yo creo que la presencia de Cristo basta. Entonces, si nosotros llevamos a nuestro aconsejado hablándole y basándonos en la palabra, en ese momento nosotros comenzamos a orar. Señor, tú estás aquí con nosotros. Y para la persona que está recibiendo sanidad interior, hermanos, esto es una experiencia muy real. Tu presencia está aquí, tu sangre está aquí, Señor. Gracias porque tú escogiste tomar todo este dolor. Gracias que tú escogiste morir en la cruz para que en este día Juana puede recibir la sanidad que necesita de ti. Gracias, Señor, que tú redimiste la vida de Juana en la cruz. Gracias, Señor, que tú compraste sanidad para Juan a través de tu sacrificio. Y en este momento nosotros nos apropiamos de ese sacrificio. Ya para este tiempo el consejero está imponiendo manos sobre su aconsejado, por supuesto. Aunque ética de consejería no recomienda mucho acercamiento, en sanidad interior es un momento donde es bueno que nosotros como consejeros nos acercamos un poco a nuestro aconsejado. Yo muchas veces hincado al lado de esta persona, le pongo mi brazo y pongo mi mano sobre esta área aquí de su corazón y yo comienzo a orar en este momento. Señor, yo aplico ese bálsamo sanadora tuya sobre este corazón herido. Señor, este corazón ha sido herido por esta y esta experiencia, y nosotros hemos depositado en este momento, tomamos cada una de estas experiencias y lo entregamos a ti, Señor. Juana se despoja de esto, ella toma todo ese rechazo que ha experimentado y lo desecha de su vida y escoge en lugar de todo eso que había en su corazón, todas esas espinas, todas esas heridas. Ella escoge recibir en este momento tu bálsamo sanadora, el aceite de tu amor, y yo en el nombre de Jesús ministro tu sanidad a la vida de Juana. Y así como consejero, yo estoy ministrando en oración a esta persona. Señor, yo tomo tu virtud sanadora y lo aplico a la vida de Juan en este momento. Yo tomo tu sangre precioso y aplicamos esa sangre sobre este corazón herido y quebrantado. En el nombre de Jesús, yo pido que esta sangre penetre lo profundo de su ser, trayendo sanidad en su corazón. Yo te pido, Señor, de que no quedan ni cicatrices. Yo te pido, Señor, que le des, como dice tu palabra en Ezequiel, un corazón nuevo en este día, un corazón sano. Y así nosotros vamos ministrando en la unción del Señor, en la autoridad del Señor, sanidad a esta vida. Yo pongo mis manos sobre la cabeza y yo digo, yo ministro la sanidad de Jesús a tu vida. Yo ministro la sanidad de Cristo por el poder de la sangre de Jesús aplicado a tu alma, a tus recuerdos. Yo ministro la sanidad de Jesús. También después de ministrar directamente al corazón quebrantado, tomo tiempo y pongo mi mano sobre la mente, sobre la cabeza de la persona y ministro sanidad a la memoria de esta persona, porque la persona podría ser sano en su corazón, sin embargo, si queda con todos aquellos recuerdos, es algo que el enemigo podría utilizar contra esta persona. Consecuentemente, impongo mis manos y sigo orando. Señor, en este momento nosotros también nos apropiamos de esa sangre preciosa y aplicamos esa sangre preciosa sobre los recuerdos de todas estas experiencias dolorosas que ha sufrido esta persona. En el nombre de Jesús permitimos que esta
sangre penetre esta experiencia y a esta otra experiencia, y aplicamos tu sangre a estas experiencias. Y voy hablando específicamente de experiencias que la persona recuerda. Cuando en su niñez esto, aplicamos tu sangre, Señor, sobre este recuerdo, y sobre esto, y sobre esto, y sobre esto. Oh, gracias, Señor, porque tu sangre no solo nos limpia, sino que también tu sangre nos sana. Y, Señor, ministramos tu sanidad. Yo ministro tu sanidad a la memoria de esta persona. Yo te pido, Señor, que esta persona no tenga que olvidar esto, pero que al recordarlo ya no duela, ya no sufra, sino que pueda saber: el Señor me ha sanado, Jesucristo es mi sanador, y su sangre ha sido aplicada sobre todas estas experiencias. Y, Señor, tu sangre es suficiente. Y también, siguiendo la misma línea de ministración, con frecuencia impongo mi mano sobre esta parte de la persona. Como yo estoy ministrando a mujeres, no es que voy a tener temor de que va a reaccionar porque pongo mi mano en su estómago. Y también ministro el área de las emociones que han sido fragmentadas y quebrantadas, y pido que Dios tome aquellas emociones fragmentadas y los convierta en algo íntegro en la vida de esta persona. Que Dios le dé seguridad en lugar de la inseguridad. Que Dios le dé aceptación en lugar del rechazo que esta persona ha experimentado. También después de eso, en la autoridad de Cristo, quebranto el espíritu opresora de rechazo que ha estado sobre la vida de esta persona. Yo creo que esto es algo que nosotros hacemos en liberación, pero con frecuencia cuando estoy orando por sanidad, ato y quebranto el poder de este rechazo y de estas tramas sobre la vida de la persona, para que no haya lugar para el enemigo. Y yo, durante todo este proceso, yo le digo a mi aconsejado: tú recibe la sanidad. Mientras yo estoy orando por ellos, yo le digo: levante tu mano, recibe la sanidad de Jesús, dale gracias, porque en este momento Él está aquí contigo, Él está sanando tu corazón, y la persona está recibiendo del Señor, porque el Espíritu de Dios está ahí presente en ese momento, y el Espíritu de Dios está haciendo una cosa tremenda en el alma, en las emociones, en el corazón de esa persona, y la persona está quebrantada delante del Señor. Señor, yo recibo tu sanidad, yo recibo tu amor. Después, ya para finalizar la administración, es bien importante ministrar el amor y la aceptación de Dios para con esta persona. Llevarle a orar por él: Señor, en este momento yo pido que tú des una recompensa en tu amor por todo aquello que esta persona no ha tenido. Ella no ha experimentado lo que es el amor de su padre o el amor de su madre, pero en este momento, Señor, yo te pido que tú rodeas a esta persona con tus brazos de amor, que desde lo alto, desde los cielos, tú derrames tu amor para con Juana, Señor. Y en este momento yo pongo mi brazo alrededor de mi aconsejado, yo sobo su hombro, yo le ministro el amor de Dios, no solo a través de una oración, sino en una forma práctica. Como dije, no nos vamos a volver muy melosos ahí, pero muchas veces esta persona necesita en ese momento sentir también una demostración de amor, para que aquel amor del Señor se vuelva mucho más real para con ella. Tal vez esta persona no ha sabido lo que es sentir un abrazo, el amor de alguien. Entonces es bien importante que como aconsejados seamos sensibles y permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe qué debemos de hacer en ese momento. La presencia del Señor está ahí, y juntos nosotros, el consejero y el aconsejado, comenzamos a alabar al Señor por su sanidad, decir: Señor, yo recibo
recibo tu sanidad. Yo confieso que tú has sanado mi corazón. Yo confieso que tú has sanado mis emociones. Yo confieso que cada experiencia de mi pasado ha sido cubierta con su sangre. Yo confieso que yo tengo un corazón sano, emociones sanas, Señor. Yo he recibido esto de ti. Yo te doy gracias porque en la cruz tú hiciste provisión de esto para mi vida, Señor. Y yo te alabo, yo te bendigo, y entramos a un tiempo de alabanza y de adoración delante del Señor. Y la persona muchas veces sigue llorando, sigue quebrantado. Llévele a que agradezca. Yo te doy gracias, Señor, por tu sanidad. Yo te doy gracias por lo que hiciste por mí. Y así concluimos más o menos ese tiempo de ministración. La persona ha tenido una experiencia muy real, una experiencia muy tremenda, una experiencia tal vez como nunca ha sentido la presencia del Señor, y la persona tiene la completa seguridad de que su alma y su corazón ha sido restaurado. Es bueno también como consejeros tal vez dejar nuestro aconsejado un momento solo porque ya quiere estar delante del Señor agradeciéndole, y si usted siente que es prudente, puede salir y dejar a su aconsejado, y después de un tiempo, no mucho por supuesto, regresar a estar con él y hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha pasado y cómo va a comenzar a caminar en fe. ¿Verdad? Que es bueno tomar un tiempecito para explicar a la persona que lo que Cristo ha hecho es muy real, que lo que el Señor ha hecho va a ser algo no con lo cual vivió solo en ese momento, sino va a comenzar a vivir a partir de ese momento. La necesidad de que, si vienen los recuerdos, simplemente confesar la sanidad de Cristo sobre eso, la necesidad de que si las personas que le han hecho daño vuelven a hacer algo, inmediatamente perdonarles, no permitir que ninguna pizca de resentimiento, rencor o falta de perdón sea guardado de nuevo en su corazón, sino que tenga la capacidad de vivir en perdón a partir de ese momento, y que sepa también qué hacer con esa área de su mente, porque la sangre de Cristo ya lo ha cubierto, y ahora puede confesar que es libre de todo eso, que puede vivir y recordar aquello y saber que la sangre de Cristo lo ha sanado. Esto, hermanos, es una experiencia maravillosa en consejería, es algo maravilloso para nuestro aconsejado. Yo le motivo que como consejero usted no tema hacer esto, sino que en confianza usted aprenda y comienza a ministrar a sus aconsejados la preciosa obra redentora de Cristo, que es sanidad para su interior, sanidad para su alma y sus emociones. Yo confío que esta enseñanza ha sido de provecho, que va a poder ser puesto en práctica, que sea de bendición para usted como consejero y tremenda bendición para sus aconsejados. Que el Señor le bendiga ricamente.